Vamos a comenzar, para eso abrimos el libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer dos versículos del 6 al 8. Esta noche quiero hablarle acerca de este tema: busca la enseñanza. Busca la enseñanza. Romanos capítulo 12 nos habla acerca de los deberes cristianos. Nos dice el versículo 1: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos da consejos. Ya con la vida cristiana tenemos que sacrificar a través de nuestro cuerpo, evitar el pecado. Pero no solamente nos dice lo que no debemos hacer, sino que también nos dice lo que sí debemos hacer. Dice la palabra de Dios en el verso 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y aquí comienza con el mandato: de manera que, teniendo diferentes dones, y aquí está la palabra interesante, se presenta el Espíritu Santo dándole a la iglesia dones y talentos. Dice el verso 6: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, es decir, utilícese, que se trabaje conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo nos dice: no solamente hagas cambios en tu vida, sino también busca hacer el bien y busca algo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que podemos hoy buscar del Espíritu Santo son sus dones y talentos. El Espíritu Santo nos ha llenado de muchos dones y Él quiere que los utilicemos para bien. Hay muchos dones y talentos que podemos recibir del Espíritu Santo. No solamente podemos tener un solo don, podemos tener más de un don. No solamente un talento, podemos tener más de un talento, y estos son para desarrollarse en la iglesia o en la obra de Dios. Pero una de las cosas, o uno de los dones que los cristianos deberíamos buscar, es el don de la enseñanza. Por eso esta tarde, noche, quiero invitarte a que podamos aprender cómo buscar el don de la enseñanza y por qué es importante buscar la enseñanza. La enseñanza marcará un parteaguas importante en tu vida. Vas a ver por qué es importante aprender. Oremos. Señor, bendice tu palabra. Te pedimos que me des, por favor, sabiduría para saber explicar este tema. Ayúdame, Señor, dame sabiduría y ayúdame aún, Señor, con las debilidades, y dame la gracia y la oportunidad de ser bendición a los que nos están escuchando en vivo o igual en repetición en la página de YouTube. Ayúdanos, Padre, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros en Cristo somos ahora un cuerpo. El momento en el que fuimos salvos, el Espíritu Santo entró a nuestra vida, y el Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu Santo es nuestro capacitador, es decir, como un entrenador nos está empezando a convertir, nos está empezando a reeducar. El mundo nos educó de un modo, el Espíritu Santo nos está comenzando a educar de un modo espiritual, y Él nos está empezando a entrenar, y no solo a eso, sino que añade también sabiduría y capacidades a nuestra vida. Y en otro programa ya habíamos visto acerca del don del Espíritu Santo. Son dones espirituales que vienen de parte del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo le dice a los creyentes que deberíamos nosotros recibir eficazmente lo que el Espíritu Santo nos da para poder utilizarlo para la honra y la gloria de su nombre. Dios nos ha dado dones espirituales para edificar a su iglesia. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia que busquemos los dones del Espíritu Santo, y esta noche yo quiero invitarte a que tú también busques el don del Espíritu Santo. Y bueno, pues prestando atención a esto, aunque hay diferentes dones que el apóstol Pablo nos cuenta que el Espíritu Santo nos ha dado, yo quiero hablarte de esta palabra griega, de este don que se traduce como enseñanza. Es la palabra griega didaskalos, que significa instrucción o instruir. Y a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de esta palabra, porque Jesús fue un gran maestro, y Jesús mandó a sus discípulos diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está la palabra didaskalos, instruyéndoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí dice Mateo capítulo 28 versículo 19
y 20. Y lo mismo Dios ha dado para ti. El Espíritu Santo quiere que tú también enseñes a los demás la palabra de Dios, pero no solamente puedes instruir la doctrina, sino que puedes enseñar aún más cosas a todas las personas que están al lado tuyo. Entonces quiero aterrizar este tema espiritual a algo más común, a algo más intelectual, algo más básico. ¿Cómo yo puedo utilizar el don de la enseñanza, no solo para la edificación de la iglesia, no solo para cosas espirituales, sino quiero aterrizarlo a la vida diaria? Y el primer punto que yo quiero enseñarte, número uno, es busca algo que aprender, primero que nada. Porque el Espíritu Santo es el que produce en ti no solo el aprendizaje, Él produce el deseo, el querer como el hacer por la buena voluntad. Y una vez que nosotros llegamos a la vida cristiana, es cierto que el Espíritu Santo nos llena de dones, pero el Espíritu Santo los desarrolla a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de escuchar predicación, de involucrarnos en la iglesia, y eso es un espíritu que quiere aprender. Yo te diría esta noche, número uno, busca algo que aprender. El primer consejo que te doy para poder instruir a los demás, tú tienes que buscar algo que aprender. Cuando llegamos a la vida cristiana, llegamos sin conocer las verdades de Dios y tenemos que aprenderlas. El Espíritu Santo está detrás de eso. Él nos llena del conocimiento y hace un milagro en nosotros, porque por lo menos yo no soy muy bueno para retener información, pero es el Espíritu Santo el que hace una obra sin duda alguna imprescindible en nosotros. Entonces, número uno, yo el consejo que te doy, tienes que buscar algo que aprender. Dice la Biblia en Salmos capítulo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Mira lo que le dice el salmista, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Hoy vivimos en una generación en donde todos quieren enseñar, pero nadie quiere aprender. Todos tenemos un consejo que dar, pero nadie está dispuesto a escuchar un consejo. Todos estamos dispuestos a decir yo sé más que tú, pero pocos tienen la humildad de venir y preguntar, ¿puedes enseñarme? Por eso tienes que buscar primero, antes, algo que aprender. Dile a Dios, Señor, yo creo que hay áreas de mi vida que todavía son, Señor, les falta educación. Tú deberías decirle a Dios, Señor, hay áreas de mi vida que necesitan aprender, afinarse, enséñame. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos. Yo quisiera ayudar a mucha gente, muchas veces quisiera darle a todos lo que necesitan, pero muchas veces me siento desarmado, siento que no tengo que darles porque he desperdiciado tiempo y no he aprendido las cosas espirituales. Hemos desechado la sabiduría, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de leer buenos libros, hemos dejado de asistir a la iglesia, hemos dejado de hacer cosas que eran de provecho y las hemos cambiado por cosas que no edifican. Número uno, busca algo que aprender. El Espíritu Santo va a poner eso en tu vida y tal vez el día de hoy pudieras volver a retomar esos cursos que dejaste, pudieras esta noche motivarte a volver a regresar a la escuela, al instituto bíblico. Vuelve a sacar la Biblia, vuelve a leer ese libro, ese capítulo donde te quedaste, pero no podemos, cuando llegue el momento de poner a prueba lo que tú sabes y te das cuenta que no sabes nada, te vas a dar cuenta de que desperdiciaste mucho tiempo. Entonces, las oportunidades se nos escapan de las manos porque no aprendemos algo nuevo, y esto ya lo estoy aterrizando a cosas del hogar. Por ejemplo, yo sé que Dios nos ha dado dones para poder aplicarlos en la iglesia, pero Dios también nos permite oportunidades en la iglesia que desaprovechamos, se nos escapan de las manos porque no sabemos hacer las cosas. No podemos estar toda la vida en ignorancia. Dios nos recibe en ignorancia, pero no podemos permanecer ignorantes. Dios quiere que aprendamos cosas nuevas. Mira, conozco a una persona, y yo creo que son más de uno, en las misiones donde andábamos en los pueblitos, una señora que me decía, hermano, pero es que yo no sé leer. Pero ella decía, pero en mi corazón estoy dispuesta a escuchar, enséñeme más. Y esa mujer que no sabía leer, esa ancianita, asistía fielmente a la misión y decía, yo no sé leer, pero sé escuchar. Y la fe viene por el oír. Entonces no hay excusa. Número uno, busca algo que aprender. Cuando llegamos a Cristo, yo llegué sin saber nada, pero Él tiene paciencia, Él nos capacita, Él nos dota para saber hacer todo lo que nos encomiende.
Yo a veces reacciono y digo, wow, Señor, ¿cómo es que estoy aquí en este club bíblico enseñándole a los niños? Oh, wow, Señor, a veces reacciono y despierto, ¿cómo es que estoy aquí hablando delante del público si yo era tartamudo toda mi niñez, toda mi juventud? Hermano, tú que me escuchas, yo pudiera contarte testimonios. Tenía un trauma de tartamudez. Yo digo que todavía soy tartamudo, pero cuando yo era joven yo no podía decirle al señor chofer, el del bus, bajan, porque se me trababa la lengua. Yo le decía, bajan. La gente se reía. Yo a los 16 años comencé a practicar hablar en público. Yo no era salvo todavía, pero yo le dije a Dios, ayúdame a quitar esto de mi boca, y el Señor actuó oportunamente. Entonces de repente reacciono y digo, ha sido tú, Señor, el que me ha dado la oportunidad y la capacidad de cambiar. Mira, dice la Biblia, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Dios está dispuesto a enseñarte. La pregunta que te hago es, ¿tú estás dispuesto a aprender? ¿Aprendes para enseñar? Él es el Espíritu Santo, el que está aquí al lado tuyo diciendo, ¿estás listo? Yo te voy a enseñar. Dice la Biblia, antes de pasar al siguiente punto, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Tú que me escuchas, hermano, nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para empezar otra vez. Nunca es suficiente también, porque puede ser que alguien que sí sepa estudiar y me esté escuchando y diga, yo ya tengo todos los títulos. Alguien que me esté escuchando, yo ya terminé mi carrera, pero nunca es suficiente. Alguien que diga, yo ya leí toda la Biblia, ya me sé todo a lo que la iglesia enseña. Mira, no, nunca es suficiente. Con Dios todos los días aprendemos algo nuevo en constante enseñanza. ¿Ok? Bueno, ese es el punto número 1. Esta noche estamos hablando acerca de busca la enseñanza. Dentro de los dones espirituales es cierto que el Espíritu Santo reparte a la iglesia como Él quiere, pero Dios no rechaza voluntarios. Y hay muchas personas que lo vemos en las carreras. Unos dicen, se me facilitó más la computación y estudiaron ingeniería en sistemas. Y otros dicen, no, a mí me encanta la medicina y ahora están estudiando para enfermeros o doctores. Pero también conozco enfermeros que dijeron, oye, pero también me gusta el inglés, y desarrollaron licenciatura en letras inglesas, o ingenieros que les gustó la matemática. Y mira, en los dones espirituales es similar. Puede ser que tú tengas el don de misericordia, pero Dios dice, pero también eres muy bueno en el don de la enseñanza. Yo quiero que aprendas cosas para que enseñes con tu vida, enseñes con tu testimonio. Y aquí entro en el punto número 2. Dije, punto número 1, busca algo que aprender. Si tú aprendes, vas a poder enseñar. Número 2, busca ahora a alguien a quien enseñar. Esto es interesante porque el conocimiento que Dios nos da, el conocimiento es para enseñárselo o transmitírselo a los demás, sobre todo el conocimiento bíblico acerca de la salvación, las bendiciones de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de la oración, acerca de la paz. El conocimiento guardado, si tú lo guardas, si no lo enseñas, es como un libro lleno de polvo que se usó una sola vez y después se olvidó. Mira, hay muchas personas que saben, muchas personas que Dios les ha bendecido, que tienen mucho conocimiento acerca de Dios y de la iglesia, pero no salen a predicar, no salen a ganar almas, están desobedeciendo la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que tú sabes de Dios? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué haces con la verdad que Cristo ha puesto en tu corazón? Nuestro conocimiento y nuestra fe debería ser una carta abierta a los demás, derramando sabiduría en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de enseñar. Deberíamos decirle, Dios, dame la oportunidad, Señor, de enseñarle a alguien. Entonces, punto número 2, busca a alguien a quien enseñar, porque siempre habrá alguien que quiera aprender. Solo tienes que estar allí, solo tienes que estar dispuesto. Hemos salido a predicar la palabra de Dios, y en las casas que tocamos las puertas, yo te puedo asegurar que todos necesitan aprender de Dios. No hay ninguna casa que ya sepa todo sobre la salvación, sobre el perdón. Ni siquiera saben ellos que se van a ir al infierno, y eso tú lo sabes. Busca a alguien a quien transmitir esa enseñanza. Ahora, todos somos enseñables, aún los que no quieren.
deberíamos nosotros, si tú tienes hijos, buscar enseñarles. Si tú tienes en tu hogar alguien que puede aprender a mejorar y cambiar su vida a través de los valores bíblicos, transmíteselos. Todos son enseñables, aun los que no quieren. Yo me he topado con gente que me dice, no quiero ahorita, pero deberíamos nosotros orar por ellos. Pronto Dios tocará su corazón y Dios va a poder y poner el tiempo perfecto para que tú les enseñes lo que Dios ha puesto en tu vida. Muy bien, vamos más rápido. Entonces dije punto número 2, busca a alguien a quien enseñar. A los que tienes en casa, a los que tienes en la iglesia, a los que tienes en el trabajo, a tus amigos. Sé un buen discípulo de Cristo. Ten un buen testimonio en tu vida, que la gente se acerque a ti y diga, oye, te veo diferente, veo que pones más empeño en las cosas de la escuela, en las cosas del trabajo. ¿Cómo le haces? Es una oportunidad para que tú les enseñes acerca de tu fe, acerca de tu Dios, acerca de tu iglesia. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Esta noche estamos viendo Romanos capítulo 12, versículo 6 y 7, habla acerca de los dones espirituales, y aquí menciona el don de la enseñanza, haciendo una recapitulación, la palabra didascalos, que significa instrucción. Dice la Biblia en Mateos 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sin duda alguna, Dios quiere que la principal enseñanza de nuestra vida sea el Evangelio. Dios quiere que tú enseñes y transmitas el Evangelio, pero aprende el Evangelio. Cree primero que nada en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que lo crees, aprende más de Dios, aprende más de Él, aprende a transmitirlo, aprende a enseñarlo, y no solamente predica de Jesús, sino también aprende cómo predicar mejor de Jesús. Todos estamos llamados a eso. Entonces dije punto número 1, busca algo que aprender. Busca más de Dios, más de la Biblia, más de la iglesia, más de un libro. No te conformes con leer solo una vez la Biblia, que sean 2 veces, 3, 4, en toda tu vida léela muchas veces. No te conformes tan solo con darle una repasadita a un libro, métete de lleno a ese libro, búscate una concordancia, un diccionario bíblico, fíjate quién lo escribió, métete más en las fechas, el contexto histórico, qué se refiere esta palabra, qué son los personajes, cómo era la cultura en ese tiempo. Entonces, si tú buscas esto, vas a encontrar un tesoro en las palabras de Dios, y sin darte cuenta vas a estar aprendiendo. Y mira, la persona que enseña aprende. La persona que enseña aprende más. Le puedes preguntar a los maestros, entre más enseñas a alguien, más aprendes tú. Número 2, dije, busca a alguien a quien enseñar. Ve a buscar, ve a predicar la palabra de Dios. Pon a tus hijos, ¿verdad? Y yo les voy a enseñar acerca de la Biblia, y no solo de la Biblia, ¿verdad? Le puedes enseñar valores, ética, moral, sabiduría. Los padres deberían enseñarle a sus hijos a poner un clavo, cambiar un foco, arreglar algo, pintar una pared, hacer una silla, algo. Pero busca a alguien a quien enseñar. Y número 3, busca un lugar donde enseñarlo. Y claro, aquí me parece interesante, porque el primer lugar donde tú vas a enseñar algo va a ser en tu hogar, que es el primer lugar en donde enseñarás a tu propia familia, los cuales son llenos, ¿verdad?, tristemente, de información mundanal. Tus hijos se la pasan en la escuela, tu mujer muchas veces se la pasa en el trabajo, pero el encargado de filtrar y modificar y enseñar lo correcto en tu hogar eres tú, querido varón, tú que me estás escuchando. Por eso la responsabilidad moral y el conocimiento recae sobre ti. Pero no solamente el hogar, tú deberías buscar un lugar donde enseñar lo que sabes, que es la iglesia, la casa de Dios, que es el lugar que Dios destinó para crecer espiritualmente. Ojalá que en la iglesia no solo vayas a aprender, sino que te puedas involucrar también, y alguna vez tú le puedas decir a tu pastor, a tus líderes espirituales, hay algo que hacer, quiero aprender. Pueden apoyarme después de aprender a hacer algo y colaborar. Habrá una área o lugar donde yo pueda ser útil. Ahora, la iglesia es de todos. En la iglesia todos, y no todos pueden enseñar. También déjame decirte este consejo rápidamente.
Porque yo te acabo de decir que busques la iglesia para enseñar, pero también no todos pueden enseñar. Y es algo que parece contradictorio, porque todos podemos enseñar en la iglesia, porque Dios nos concede la gracia y la misericordia para desarrollar un ministerio, ¿verdad? Y decidimos, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos da ese ministerio. Pero por otro lado, no todos pueden enseñar, porque no todos están dispuestos a dejarse usar por Dios, a someterse a Dios, a someterse a lo que Dios quiera para nuestra vida. Yo creo que Dios quiere que todas las personas se involucren en ministerios en la iglesia, pero no todos están dispuestos a decir, sí Señor, usa mi vida. Bueno, pues esto solo es un pequeño punto para los que están sirviendo en la iglesia, pero quiero irme mejor a las personas que todavía no conocen de la iglesia. Entonces, busca un lugar donde enseñarlo, en el hogar, en la iglesia, pero también en la sociedad. Podemos enseñar lo que Dios nos ha enseñado en el trabajo, siendo más diligentes, más responsables, llegando más temprano, siendo más prudentes, no dejándose arrastrar por el relajo de los compañeros, sin importar el puesto que tengamos, aún sea el puesto más denigrante. Puedo enseñarle a la sociedad mi buen comportamiento, el tipo de trabajo que realizo, que hago las cosas con excelencia, y no solo en la sociedad, no solo en el trabajo, no solo allí en nuestra escuela, siendo responsables con lo que tengo que hacer, con lo que tengo que aprender, con las tareas que tengo que entregar, no solo allí, ¿verdad? Con la maestra y con el maestro, en el vecindario donde yo vivo, en el sector, obedeciendo las reglas del fraccionamiento, siendo amable. Hemos visto últimamente videos de noticias, no sé si te has dado cuenta, de personas prepotentes que viven en sectores y que quieren que los guardias de seguridad los traten como si fueran reyes. Y perdóname por lo que te estoy diciendo, pero vemos a personas que son capaces de echarles el carro encima y luego los tachan. Mira, ahí viene el problemático. Pero no seamos así, seamos diferentes. Busca un buen lugar donde enseñarlo en la sociedad. Y bueno, el último punto, y ya con esto termino, ya que las actividades, te digo, son varias las que tenemos. Punto número 4, enseña más que con libros, ¿verdad? Enseña más que los libros o más que con libros. Mira, hay algo más poderoso que llevar un libro en la mano, es el testimonio, ¿verdad? El buen ejemplo es el primer púlpito que tenemos. Dar un buen ejemplo de cómo ser un buen ciudadano, eso vale más que 1000 palabras. Sé un buen ejemplo, intenta ser buen ejemplo de cómo ser un hombre, tú que eres hombre, o tal vez eres una dama. Sé un ejemplo de cómo debe ser una buena dama. Sé buen ejemplo de cómo debe ser un buen cristiano, un buen maestro, un buen amigo. Da ejemplo de cómo debe ser un buen líder y sobre todo da ejemplo de cómo debe ser un buen siervo. Hay algo más poderoso que los libros y es el testimonio. Cuesta trabajo, pero se puede lograr. Yo creo que dentro de un salón de clases no todos dan buen ejemplo, pero hay uno o dos que sí lo hace. Yo creo que en el trabajo, en la oficina, no todos hacen las cosas bien, pero hay uno o dos que sí lo hacen. Yo creo que aún dentro de la iglesia no todos van fielmente con buen corazón, pero a lo mejor hay uno y dos que sí lo hacen. A lo mejor tú puedes ser lo que la gente ve, y sin darte cuenta ellos hablan de ti y dicen, mira, sé como él, hazlo como él lo hace. Entonces enseña más que con libros. Hay algo que va de la mano con el ejemplo. No solo es el ejemplo, es el testimonio. El testimonio es testificar, poner de frente de los demás nuestros actos, no esconderlos. Testificar es demostrarles voluntariamente lo que yo soy y lo que yo hago, pero sin caer en la vanagloria. El ejemplo es lo que ellos ven, pero el testimonio es sin temor decirles y demostrarles la nueva vida que Dios ha dado, ha hecho conmigo. Y no solo es el ejemplo, no solo es el testimonio, otro acto poderoso es la convicción. Mira, esta palabra es bien interesante, la convicción, la cual significa estar arraigado, completamente seguro de que estoy en la verdad, de que estoy en lo justo, de que estoy en lo correcto, de que las obras a las cuales fui llamado son inquebrantables. Estoy convencido, tengo convicción. Entonces, querido hermano,
Esta noche te he hablado un poco, solamente por encima del tema, acerca de busca el don de la enseñanza. Yo te diría, si te cuesta trabajo en aprender, dile al Espíritu Santo: Señor, enséñame. Hay muchas cosas que yo todavía tengo que aprender. Yo creo que el Espíritu Santo te va a enseñar. Busca la enseñanza. La enseñanza está en Dios. Dice la Biblia, Él da el conocimiento y la inteligencia. Pídeselo. Ve con el corazón sincero: Señor, ayúdame a aprender, ayúdame a cambiar, ayúdame a enseñar. ¿Tú crees que los que hoy son maestros nacieron sabiendo? Nadie nació sabiendo. Y te estoy poniendo ejemplos muy seculares. La enseñanza está en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él es nuestro capacitador. Él es el que te dice: levántate, tú puedes, yo estoy contigo. Lo vamos a intentar otra vez. ¿Fracasaste? Yo no te juzgo. Vamos a intentarlo. Vamos, Él es el Espíritu Santo, nuestro capacitador. Tal vez tú y yo reprobamos algún año en la escuela. Tal vez tú y yo nos corrieron muchas veces del trabajo. Tal vez tú y yo fracasamos en nuestro matrimonio alguna vez. Tal vez tú y yo estamos acostumbrados a perder. Pero el Espíritu Santo esta noche te dice: levántate, yo estoy contigo, yo te voy a enseñar. A lo mejor nadie da un peso por ti, $1 por ti, porque te conocen como el que nunca aprende, como el que siempre está por los suelos. Eso es lo que piensa la gente, pero no es lo que piensa tu capacitador, que es el Espíritu Santo. No, es más, si tú eres así, el Espíritu Santo dice: qué bueno que voy a ti, qué bueno que hoy te voy a entrenar yo, qué bueno, me vas a conocer, vas a estar en mi gimnasio espiritual, te voy a reeducar. Entonces, busca el don de la enseñanza. La enseñanza está en Dios, la enseñanza está en el Espíritu Santo, la enseñanza está en las Escrituras, porque la Biblia tiene poder espiritual. La Biblia dice que la Escritura es soplada de Dios, y todo lo que está escrito tiene poder, genera poder, mueve. Está escrito para nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios. Y termino con esto: tenemos que aprender, algo tenemos que hacer. No podemos estar en la vida con los brazos cruzados. Mi pastor, quien ya está en el cielo, mi primer pastor, el pastor Raúl Blancas, me gusta mucho que siempre él decía en el púlpito: hermanos, no se quejen. Y él cruzaba las manos, dice: no puedes estar así. Y él decía: algo tenemos que hacer. Y yo creo que es verdad, algo tenemos que hacer. Tenemos todo para aprender. Tenemos todo para enseñar. Tenemos todo para edificar. Así que esta noche quiero invitarte, terminando mi programa así, quiero invitarte esta noche a que vengas a Jesús. Lo primero que tienes que hacer es aprender a pedir perdón. Dile esta noche: Señor Jesús, yo te necesito. Primero que nada, confiésale tus pecados, Él ya los conoce. Dile: Señor, yo te necesito. Enséñame, Señor, a humillarme, a arrepentirme. Haz una nueva criatura de mi vida. Él murió por nuestros pecados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué te parece si vamos esta noche en oración y lo recibimos como Señor y Salvador? Oremos. Repita conmigo: Padre Celestial, reconozco que he pecado y que merezco un castigo, pero esta noche te recibo como Señor y Salvador. Entra en mi corazón, salva mi vida, guárdame del mal. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, otra vez, desde cero, a levantarme. Gracias, Dios, porque tú, Señor, has confiado en mí. Me has dado una nueva oportunidad y yo creo en ti, mi Dios. Todo esto, mi Dios, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.